En lo alto de la sierra, donde las nubes se enredan con los picos y el aire es tan fino que corta los pulmones, se aferraba a la ladera el pueblo de San Pedro de la Roca. Era un lugar de casas de adobe y tejas de barro cocido, dispuestas unas sobre otras como si temieran resbalar hacia el abismo. Allí, la vida transcurría con la lentitud de las estaciones. El sol salía perezoso tras las cumbres nevadas y se ocultaba apresurado, dejando a los habitantes en una penumbra fría que calaba hasta los huesos. No había lujos en San Pedro, la tierra era dura y la gente, aún más. En una choza desvencijada en las afueras, donde el camino se convertía en sendero de cabras, vivía Santiago. Era un muchacho huérfano a quien la vida no le había regalado más que un cuerpo de gigante y una soledad antigua. Alto, de espaldas anchas como el tronco de un roble centenario, Santiago tenía una mirada tranquila, oscura y profunda, en la que se escondía una resignación silenciosa. Los vecinos del pueblo lo conocían bien, no por sus palabras, pues hablaba lo justo y necesario, sino por su fuerza descomunal. Santiago era cargador en la cantera vieja. Su trabajo consistía en desafiar la gravedad. Cada madrugada, antes de que el gallo cantara o las campanas de la iglesia llamaran a la primera misa, Santiago ya estaba en pie. Se ajustaba el cinturón de cuero desgastado, bebía un sorbo de café negro y amargo y emprendía la subida hacia el tajo abierto en la montaña. Allí, bajo el sol que a mediodía caía como plomo derretido o bajo la lluvia helada del invierno, Santiago cargaba piedras. Enormes bloques de granito y pizarra que ningún otro hombre se atrevía a levantar solo. Las amarraba a su espalda con cuerdas gruesas y descendía por los caminos traicioneros, paso a paso, sintiendo cómo el peso le hundía las abarcas en el polvo. Lo hacía por unas pocas monedas, apenas suficientes para comprar pan, algo de queso y mantener el techo sobre su cabeza. A pesar de la brutalidad de su existencia, Santiago no era un hombre amargado. Había en él una bondad rústica, pura. Jamás tomaba lo que no era suyo, y si en el camino encontraba a un anciano luchando con una carga de leña o a un animal atascado en el barro, dejaba su propia tarea para ayudar, sin esperar un gracias. Su fe era sencilla, sin complicaciones teológicas. Santiago creía que Dios le había dado esa fuerza por alguna razón y que su deber era usarla sin quejarse. Dios aprieta, pero no ahoga, se decía a sí mismo cuando los músculos le ardían y el sudor le escocía en los ojos. Confiaba en la providencia con la certeza de quien sabe que, al final del día, el sol siempre vuelve a salir. Para los habitantes de San Pedro, Santiago era una figura constante, casi parte del paisaje, como el viejo campanario o los pinos torcidos por el viento. Las mujeres mayores lo miraban con una mezcla de lástima y admiración, persignándose al verlo pasar bajo cargas inhumanas. Los hombres asentían con respeto al cruzarse con él, pero nadie se detenía realmente a conocerlo. Santiago era el gigante solitario, el que cargaba con el peso de la montaña sobre sus hombros, viviendo una vida gris, tan pesada y dura como las piedras que transportaba, esperando, sin saberlo, que el destino le mostrara que había algo más que polvo y fatiga en su camino. Era uno de esos días de verano en los que la sierra parecía arder. El sol, implacable, castigaba la tierra reseca y el aire vibraba con el canto incesante y monótono de las cigarras. Santiago caminaba arrastrando los pies hacia la salida de la cantera, con la camisa empapada pegada a la espalda y el polvo gris cubriéndole hasta las pestañas. Había entregado la última carga de granito a un constructor tacaño del valle y no había más trabajo por esa jornada. El cansancio le pesaba en los párpados, pero en lugar de tomar el camino habitual hacia su choza, sintió un impulso extraño. Fue una corazonada, un tirón invisible en el pecho, que lo detuvo en seco frente a un desvío que todos ignoraban. Era una senda antigua, devorada por la maleza y los espinos, que conducía a la Rinconada Muerta, una sección de la cantera clausurada hacía décadas por falta de piedra buena. ¿A dónde vas, Santiago?, se preguntó en voz baja, pero sus pies ya se movían solos. Apartó las ramas secas con sus brazos fuertes y se adentró en el silencio. A medida que avanzaba, el ruido del mundo parecía desvanecerse. Allí, las paredes de roca se alzaban como muros de una catedral en ruinas, proyectando sombras largas y frescas que lo invitaron a detenerse. Se sentó sobre un bloque derrumbado para recuperar el aliento. Mientras se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, sus dedos rozaron algo en el suelo. No era la textura áspera y cortante del granito al que estaba acostumbrado. Era algo suave, frío, liso como el mármol pulido por el agua de un río. La curiosidad venció a la fatiga.
Santiago recogió el objeto y lo sacudió un poco. Lo que vieron sus ojos lo dejó sin aliento. No era una piedra cualquiera. Sobre la superficie ocre y lisa, la naturaleza había dibujado trazos finos y oscuros, ramificaciones perfectas que parecían un bosque en invierno o los helechos que crecen junto a los arroyos. Parecía como si la mano de Dios hubiera pintado un paisaje minúsculo y luego lo hubiera petrificado para la eternidad. «Virgen Santísima», susurró, con la voz quebrada por el asombro. Giró la piedra bajo un rayo de sol que se colaba entre las grietas. Las vetas brillaban con vida propia. Miró a su alrededor y, aguzando la vista, se dio cuenta de que no era la única. El suelo estaba sembrado de ellas. Algunas tenían dibujos que parecían olas del mar rompiendo en la orilla, otras nubes de tormenta o mapas de tierras lejanas que él jamás conocería. Era un tesoro oculto, despreciado por los canteros que solo buscaban bloques grandes para construir muros y cimientos. Pero Santiago, en su sencillez, vio algo más. Sintió una emoción que le calentó el pecho, borrando de golpe el dolor de sus músculos. Aquellas piedras no servían para construir casas, pero eran hermosas. Y la belleza, en la vida de Santiago, era un bien más escaso que el pan. Se quedó allí un largo rato, olvidando el hambre y la sed, examinando cada pieza como si fuera una joya. Una extraña certeza se instaló en su corazón. Aquello no era casualidad. La providencia lo había guiado hasta ese rincón olvidado. Seleccionó las 3 que le parecieron más impresionantes. Las envolvió con cuidado en un trapo viejo que llevaba en el bolsillo y las guardó como si fueran monedas de oro. Emprendió el regreso a casa con un paso distinto, más ligero, sintiendo en el bolsillo el peso de un secreto que, por primera vez en años, le daba una razón para esperar con ansias el día de mañana. Santiago llegó a su choza cuando las sombras de la tarde ya se habían alargado, cubriendo el valle con un manto violeta. Entró en la pequeña habitación, donde el aire olía a leña vieja y a humedad, y con un cuidado casi reverencial, depositó las piedras sobre su mesa de madera carcomida. Encendió una pequeña vela de sebo y la acercó a su hallazgo. A la luz temblorosa de la llama, las piedras parecieron cobrar vida. Las vetas oscuras bailaban sobre la superficie clara, revelando paisajes que cambiaban según el ángulo de la luz. Santiago se quedó inmóvil, hipnotizado. No era un hombre de letras ni de artes, sus manos solo conocían la dureza del mango del pico y la aspereza de la soga. Sin embargo, sentía que aquellas piedras le hablaban en un idioma que su alma entendía perfectamente. Esa noche apenas durmió. Daba vueltas en su catre, con la imagen de los dibujos naturales grabada en su mente. 1000 preguntas le rondaban la cabeza. ¿Cómo podía hacer que brillaran más? ¿Cómo podía quitarles la costra de tierra y tiempo sin dañar el dibujo sagrado que llevaban dentro? «Señor, dame maña, porque fuerza ya me diste de sobra», murmuró en la oscuridad. Al amanecer, antes incluso de hacerse el café, Santiago buscó entre sus pocas pertenencias. Encontró un viejo formón oxidado, un martillo pequeño y unos trozos de lija gruesa que alguien había tirado. Se sentó a la mesa, decidido. Pero la tarea resultó ser un calvario. Sus manos, enormes y callosas, acostumbradas a levantar quintales de peso, eran torpes para aquella labor de filigrana. Intentó limpiar el borde de una de las piedras, pero aplicó demasiada fuerza y ¡crack! Un fragmento se desprendió, llevándose consigo parte de un hermoso dibujo que parecía una hoja de helecho. Santiago soltó la herramienta con frustración y se llevó las manos a la cabeza. «Soy un animal», se dijo con amargura. «Un buey tratando de bordar encaje». El desánimo lo golpeó con fuerza. Miró sus palmas abiertas, llenas de cicatrices y tierra incrustada. ¿En qué estaba pensando? Él era un cargador, un simple mulo de carga para los patrones. Esas piedras eran demasiado finas para alguien como él. Estuvo a punto de tirar todo por la ventana, pero su mirada se posó en la pequeña estampa de la Virgen que tenía clavada en la pared, junto a una veladora apagada. Recordó las palabras de su madre, que en paz descanse. «Lo que Dios pinta, el hombre no debe borrarlo, sino cuidarlo». Suspiró profundamente, se persignó y volvió a sentarse. Esta vez cambió de estrategia. No intentaría tallar la piedra, ni cambiar su forma. Entendió que su vanidad no debía intervenir. Él no era el artista era Dios, que había dibujado esas maravillas hacía miles de años. Su trabajo era solo ser el sirviente de esa belleza, quitarle el polvo y sacarle brillo. Con una paciencia infinita, impropia de su oficio habitual, comenzó a frotar la superficie con suavidad, usando agua y arena fina, y luego un trozo de cuero viejo. Pasaron las horas.
Sus dedos se entumecieron, pero no se detuvo. Poco a poco, bajo la fricción constante y suave, la piedra empezó a responder. El color ocre se volvió profundo, brillante. El dibujo emergió con una nitidez asombrosa, como si acabara de ser trazado con tinta fresca. Cuando terminó con la primera pieza, la levantó hacia la luz de la ventana. Era perfecta, un paisaje de montañas en miniatura atrapado en el tiempo. Santiago sonrió, una sonrisa tímida que le iluminó el rostro cansado. Había descubierto algo más valioso que el oro, había descubierto que sus manos rudas también podían crear delicadeza. En un pueblo tan pequeño como San Pedro de la Roca, los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos notaran el cambio en la rutina de Santiago. En lugar de pasar sus descansos durmiendo la siesta bajo la sombra de los alcornoques o remendando sus alpargatas, lo veían sentado frente a su puerta, encorvado sobre pequeños trozos de roca, frotando y frotando con una paciencia que a muchos les parecía cosa de locos. Las habladurías comenzaron en la taberna y se extendieron hasta el lavadero. ¿Habéis visto al gigante?, decía uno entre risas, golpeando la mesa con su vaso de vino peleón. Ahora resulta que se cree artista. Dice que saca paisajes de las piedras. Pobre diablo, respondía otro. Tanto cargar peso bajo el sol le ha secado el juicio. Santiago, el escultor de adoquines. Las risas eran crueles, como suelen serlo en los pueblos donde la pobreza endurece los corazones. Santiago las escuchaba al pasar, bajaba la cabeza y apretaba el paso, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. «Zapatero a tus zapatos», le gritó una vez el herrero al verlo pasar. Aquellas palabras dolían más que el látigo, pero Santiago se mordía la lengua y seguía adelante, aferrado a la belleza silenciosa que le esperaba en su mesa. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba el polvo de la calle, una sombra alargada se proyectó sobre el trabajo de Santiago. Era don Braulio. Don Braulio era el dueño del almacén general, el hombre más rico del pueblo, y según decían las malas lenguas, el más avaro. Era un hombre enjuto, de ojos pequeños y rápidos como los de un hurón, que siempre llevaba un sombrero de ala ancha y un cigarro a medio fumar en la comisura de los labios. Controlaba el precio del grano, fiaba con intereses altos y conocía las debilidades de cada familia en la sierra. «Buenas tardes te dé Dios, Santiago», dijo don Braulio con una voz melosa que no presagiaba nada bueno. «Buenas tardes, don Braulio», respondió Santiago poniéndose de pie por respeto y limpiándose las manos en el pantalón. El comerciante se acercó a la mesa improvisada y miró con desdén las piedras pulidas que descansaban sobre el trapo. Sin pedir permiso, tomó una. La giró entre sus dedos anillados, entornando los ojos para examinarla contra el sol. Santiago contuvo el aliento. Vio cómo las pupilas de don Braulio se dilataban por un instante. El viejo zorro había reconocido la calidad y la rareza de aquellas vetas, pero, tan rápido como apareció, el brillo de codicia se ocultó tras una máscara de indiferencia. «Curiosas», masculló don Braulio soltando una bocanada de humo. «Simples piedras de río, ¿eh? Bonitas para que jueguen los niños, supongo». Dejó caer la piedra sobre la mesa con un golpe seco que hizo estremecer a Santiago. «No son de río, patrón, son de la cantera vieja. Tienen dibujos. Mire, esa parece el valle cuando nieva», se atrevió a decir Santiago señalando con timidez. Don Braulio soltó una risita seca. «Mucha imaginación tienes tú, muchacho. Eso es bueno. Pero la imaginación no llena la panza». Se ajustó el sombrero y se inclinó un poco hacia él. «Mira, Santiago, me das lástima. Trabajas como una bestia y vives en este cuchitril. Hoy me siento generoso. Te daré unas monedas por estas piedras. Así quitas esa basura de tu mesa y te compras algo de carne para el guiso. ¿Qué dices?» Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de calderilla, monedas de cobre desgastadas que apenas tintinearon. Santiago miró las monedas y luego miró sus piedras. Aquellas piezas le habían costado horas de sueño, sudor y amor. Eran lo único hermoso que había tenido jamás. Venderlas por esa miseria no era un negocio, era una ofensa. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le gritó que don Braulio quería engañarlo. «No, don Braulio», dijo Santiago. Su voz sonó tranquila, pero firme como el granito. El comerciante frunció el ceño sorprendido. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, y menos un peón muerto de hambre. «¿Cómo dices? No seas tonto, muchacho. Nadie más te va a dar nada por estos pedruscos. Te estoy haciendo un favor, una obra de caridad». «Se lo agradezco, patrón, pero no están en venta. Al menos no todavía, y no por ese precio». La sonrisa de don Braulio desapareció.
Sus ojos se entrecerraron con frialdad. Vaya, vaya. Así que el gigante también tiene orgullo. Guardó las monedas bruscamente. Ten cuidado, Santiago. El orgullo es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Quédate con tus piedras entonces. A ver si te sirven para hacer sopa cuando llegue el invierno. Don Braulio dio media vuelta y se marchó levantando polvo con sus botas lustradas, murmurando maldiciones entre dientes. Santiago se quedó de pie, temblando ligeramente por la tensión del encuentro. Sabía que se había ganado un enemigo poderoso, pero al mirar de nuevo sus piedras vivas, sintió una paz extraña. Había defendido su dignidad, y eso, pensó mientras caía la noche sobre San Pedro, valía más que todas las monedas de cobre de don Braulio. Los días que siguieron al encuentro con don Braulio fueron de plomo y ceniza. La maldición velada del comerciante parecía haber caído sobre la pequeña choza de Santiago como una helada tardía que quema los brotes tiernos. El gigante, aguijoneado por el orgullo herido y la necesidad de demostrar su valía, se había obsesionado. Ya no trabajaba con la calma de los primeros días. Ahora una urgencia febril guiaba sus manos. Quería más. Quería que las piedras fueran perfectas. Quería forzarlas a revelar sus secretos más rápido de lo que la naturaleza permitía. Una noche de viento aullante, Santiago luchaba contra una pieza de pizarra particularmente rebelde. Tenía una veta dorada que prometía ser un atardecer maravilloso, pero la superficie era irregular. Tengo que nivelarla, pensó, cegado por la impaciencia. Tomó el cincel más fino y el martillo. Solo necesitaba un golpe preciso para quitar una protuberancia. ¡Clac! El sonido fue seco y definitivo. La piedra no se niveló. Se partió en dos mitades inservibles, desmoronándose en polvo gris entre sus dedos. El cincel, resbalando por el impacto, le abrió un tajo profundo en el pulgar de la mano izquierda. Santiago miró la sangre brotar, mezclándose con el polvo de la piedra arruinada. El dolor físico fue agudo, pero el dolor en su pecho fue insoportable. Con un grito de rabia ahogada, barrió de un manotazo todo lo que había sobre la mesa. Las herramientas cayeron al suelo con estrépito, rodando por la tierra apisonada de la choza. «Soy un necio», bramó dejándose caer en su viejo taburete, enterrando la cara entre las manos ensangrentadas y sucias. Don Braulio tenía razón. «Soy un cargador, un animal de carga. ¿Quién me creo que soy para buscar belleza en el fango?» La desesperación, negra y espesa, se apoderó de él. Sentía que Dios le estaba castigando por su soberbia. ¿Acaso no era vanidad querer ser algo más de lo que el destino le había asignado? Ahogado por las cuatro paredes de la choza, salió al exterior. La noche en la sierra era inmensa. El cielo estaba cuajado de estrellas, frías y distantes, que miraban indiferentes su miseria. El viento le secó las lágrimas que, a su pesar, habían comenzado a rodar por sus mejillas curtidas. Santiago cayó de rodillas sobre la tierra dura, frente a la inmensidad de las montañas que eran su cárcel y su hogar. «Señor», clamó hacia el vacío con la voz rota. «Padre mío, tú conoces mi corazón, sabes que no busco riquezas, solo un poco de luz en esta vida oscura. ¿Por qué pones en mis manos este tesoro si no me das el don para revelarlo? ¿Por qué me haces soñar si voy a despertar en la misma pesadilla?» Se quedó allí largo rato, en silencio, tiritando de frío, esperando una respuesta que no llegaba. Solo se escuchaba el canto de un grillo y el latir apresurado de su propio corazón. Pero entonces, en medio de esa soledad abrumadora, recordó algo. Recordó las piedras en la cantera. Ellas no gritaban, no se apresuraban. Habían esperado miles de años bajo la tierra, en la oscuridad, pacientemente, hasta que él las encontró. Ellas ya eran hermosas, no necesitaban que él las hiciera hermosas. Solo necesitaban que él apartara lo que sobraba, con suavidad, con amor. Su error había sido intentar dominar la piedra, imponerle su voluntad a golpe de martillo, como hacía con los bloques en la cantera. Pero esto no era fuerza bruta, era servicio. «Paciencia y fe», susurró recordando las palabras del viejo cura del pueblo. «No es mi mano la que pinta, Señor, es la tuya. Yo solo soy el paño que limpia el cristal». Una calma repentina, fresca como el agua de manantial, inundó su espíritu. Se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y volvió a entrar en la choza. Recogió las herramientas del suelo con humildad, se lavó la herida de la mano y se la vendó con un trapo limpio. Luego tomó una nueva piedra, una pequeña y redondeada. Esta vez no usó el cincel, no intentó cambiar su forma, solo tomó la lija más fina y un poco de agua.
Se sentó bajo la luz vacilante de la vela y comenzó a trabajar. Despacio, muy despacio, acariciando la piedra en lugar de atacarla, rezando un Padre Nuestro en susurros con cada pasada, marcando un ritmo de oración y trabajo. Hágase tu voluntad. Frotaba. Así en la tierra. Frotaba. Como en el cielo. Horas más tarde, cuando los primeros rayos del alba empezaban a teñir de gris la ventana, Santiago sostenía en su mano una maravilla. La piedra brillaba con un lustre profundo y en su centro las vetas formaban lo que parecía, sin lugar a dudas, la figura de una paloma alzando el vuelo. Santiago sonrió, agotado pero en paz. La noche oscura había pasado, y con ella su soberbia. Ahora entendía su oficio. No era un escultor, era un descubridor de milagros, y estaba listo para intentarlo de nuevo. Habían pasado varias semanas desde aquella noche de angustia y revelación. Santiago continuaba con su rutina en la cantera, cargando el peso del mundo sobre sus espaldas, pero algo en su andar había cambiado. Ya no caminaba solo con la vista clavada en el polvo del camino. Ahora sus ojos escudriñaban el horizonte, buscando una señal, una oportunidad que la providencia le tenía reservada. En su morral de cuero gastado, envueltas en retazos de lana suave, llevaba siempre consigo sus 3 mejores piezas. Eran su secreto y su esperanza, pesando contra su costado como un recordatorio constante de que la belleza existía incluso en la vida más dura. Una tarde de domingo, cuando el sol comenzaba a suavizar su furia y una brisa fresca bajaba de los picos nevados, Santiago regresaba al pueblo por el camino real. Al llegar a la curva conocida como el Suspiro del Moro, un mirador natural desde donde se dominaba todo el valle, se detuvo en seco. Allí, perfilados contra el cielo azul intenso, había un grupo de personas. No eran de San Pedro. Sus ropas eran de colores vivos y telas limpias. Llevaban sombreros elegantes y mochilas que parecían ligeras. Eran forasteros. Turistas, como les llamaban en la ciudad, gente que subía a la sierra no por necesidad, sino por el placer de ver el mundo desde arriba. Eran 2 hombres y una mujer. Reían y señalaban hacia los picos lejanos, hablando en un español rápido y cantarín, diferente al acento cerrado y grave de la gente de la montaña. El corazón de Santiago dio un vuelco. Sintió el impulso instintivo de agachar la cabeza y pasar de largo, de hacerse invisible como siempre lo había sido. ¿Qué interés podrían tener aquellos señores en un cargador sucio y sus piedras? El miedo al rechazo, el eco de las burlas de don Braulio, le martilleaba las sienes. «Sigue caminando, Santiago», se dijo a sí mismo. «No hagas el ridículo». Pero entonces su mano rozó el bulto en su morral. Sintió la forma de la piedra con la paloma, aquella que había pulido con tanta oración y paciencia. Recordó que no lo hacía por vanidad, sino por fe. Se detuvo. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro de la montaña. «Dios mío, dame valor», susurró, y con pasos que intentaban ser firmes, se acercó al grupo. «Buenas tardes tengan sus mercedes», dijo Santiago con voz grave pero educada, quitándose la gorra raída en señal de respeto. Los forasteros se giraron, sorprendidos por la aparición de aquel gigante silencioso. Hubo un momento de tensión. Uno de los hombres dio un paso al frente, quizás instintivamente protegiendo a la mujer, al ver el aspecto rudo de Santiago. «Buenas tardes, amigo», respondió el hombre con cautela. «¿Necesita algo?» Santiago sintió que se le secaba la garganta. Sin decir palabra, con movimientos lentos para no asustarlos, descolgó el morral y sacó el envoltorio de lana. Lo posó sobre el muro de piedra del mirador y lo abrió despacio. «Perdonen la molestia. Solo pensé que les gustaría ver esto. Son de aquí, de la entraña de nuestra sierra». El sol de la tarde cayó de lleno sobre las 3 piedras pulidas. Brillaron como espejos oscuros, revelando sus secretos, el paisaje nevado, las olas del mar petrificadas y, en el centro, la paloma alzada en vuelo. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era de miedo, sino de asombro. La mujer se acercó primero. Sus ojos, claros y curiosos, se abrieron de par en par. Extendió una mano cuidada con anillos finos y tocó la superficie de la piedra de la paloma. «¡Cielo santo!», exclamó. «Jorge, mira esto». El hombre que había hablado se acercó, seguido por el otro. Se inclinaron sobre las piedras, olvidando por completo el aspecto de Santiago. «¿Las has pintado tú?», preguntó la mujer, mirando a Santiago con una mezcla de incredulidad y admiración. «No, señora», respondió Santiago, y por primera vez sonrió con orgullo. «Yo no pinto.
Dios pinta. Yo solo le quito el polvo y le saco el brillo. Son naturales. Los forasteros intercambiaron miradas de asombro. Tomaron las piedras en sus manos, sintiendo el peso, la frialdad suave, la perfección del pulido que Santiago había logrado con sus manos toscas. «Son increíbles», murmuró el segundo hombre. Nunca había visto una ágata o una pizarra con estas formaciones tan figurativas. Es arte puro. El primer hombre, el que parecía llevar la voz cantante, miró a Santiago a los ojos. Ya no había cautela en su mirada, sino respeto. «¿Están a la venta, muchacho?» La pregunta flotó en el aire, dulce como la miel. A Santiago le temblaron las rodillas. «Sí, señor. Si a ustedes les gustan. ¿Cuánto pides por las 3?» Santiago se quedó en blanco. No sabía de precios, ni de mercados, ni de valores. Solo sabía del esfuerzo y del amor que había puesto en ellas. «Lo que ustedes consideren justo, señor. Yo no sé de dineros, solo sé que son únicas». El hombre asintió, apreciando la honestidad del montañés. Sacó una cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo varios billetes grandes, de colores que Santiago rara vez veía. «Creo que esto es justo», dijo el hombre poniéndolos en la callosa mano de Santiago. «Y quizás me quedo corto. Tienes un don, amigo. No dejes que nadie te diga lo contrario». La mujer tomó la piedra de la paloma y la apretó contra su pecho, sonriéndole con calidez. «Gracias», dijo ella. «Me llevaré este pedacito de su montaña a mi casa. La cuidaré mucho». Cuando los turistas se marcharon, perdiéndose por la curva del camino en su coche brillante, Santiago se quedó solo en el mirador. Miró el dinero en su mano. Era más de lo que ganaba en 2 meses cargando piedras en la cantera. Pero no fue el dinero lo que le hizo levantar la vista al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a pinchar el manto azul. Fue la sensación de que por primera vez en su vida alguien lo había visto. No al cargador, no a la bestia de carga, sino a él, a Santiago. «Gracias, señor», susurró, con una lágrima rodando por su mejilla sucia. «Gracias». Guardó el dinero con cuidado en su pecho, cerca del corazón, y emprendió el camino a casa. La montaña seguía siendo alta y el camino duro, pero Santiago sentía que, si quisiera, esa noche podría volar. Esos billetes arrugados en el bolsillo de Santiago quemaban, pero no con el fuego de la avaricia, sino con el calor reconfortante de la posibilidad. Por primera vez en su vida adulta, entró en el almacén general de don Braulio no con la cabeza gacha del deudor, sino con el paso firme del hombre que puede pagar por lo que necesita. El interior de la tienda olía a bacalao salado, especias y cuero. Don Braulio, desde detrás del mostrador de madera oscura, lo observó entrar por encima de sus gafas, esperando quizás que el gigante viniera a pedir fiado otra semana de harina y manteca rancia. Pero Santiago se dirigió directamente a la sección de provisiones frescas, esa que solía evitar por ser territorio prohibido para su bolsillo. Pidió un buen trozo de carne de res con hueso y grasa para dar sustancia al caldo. Pidió patatas, cebollas, zanahorias y un saquito de café de grano, del bueno, del que despierta el alma con solo olerlo. También, con un leve temblor en la voz, solicitó una camisa de algodón resistente, pues la suya estaba tan raída que el viento de la sierra la atravesaba como si fuera una red de pesca. Cuando llegó el momento de pagar, Santiago puso los billetes sobre el mostrador. El silencio en la tienda se hizo espeso. Don Braulio contó el dinero con lentitud, sus ojos de hurón moviéndose del papel moneda a la cara impasible de Santiago. «Veo que has tenido suerte», masculló el comerciante, con un tono que mezclaba la sorpresa con un rastro amargo de envidia. «Bendiciones, don Braulio». «Solo bendiciones», respondió Santiago con sencillez, recogiendo su cambio y sus paquetes. Pero Santiago no se dirigió a su casa de inmediato. Con el morral cargado de comida, tomó el sendero que bajaba hacia la parte más pobre del pueblo, donde las casas parecían querer esconderse de la vergüenza de su propia miseria. Se detuvo frente a la puerta de doña Mercedes. Era una viuda anciana, encorvada por los años y el reuma, que vivía de la caridad de la iglesia y de lo poco que los vecinos podían darle. Santiago sabía lo que era el hambre, y el recuerdo de su propia madre sufriendo penurias estaba grabado a fuego en su memoria. Tocó suavemente la madera carcomida. «¿Quién es?», preguntó una voz temblorosa desde dentro. «Soy yo, Santiago, doña Mercedes». La anciana abrió, envuelta en un chal negro remendado. Al ver al gigante cargado con bolsas, sus ojos acuosos se abrieron con curiosidad. Santiago no le dio tiempo a preguntar.
Sacó una buena parte de la carne, las verduras y el café, y además deslizó varios billetes en la mano arrugada de la mujer. «Pero hijo, ¿qué es esto? Tú lo necesitas más que yo», protestó ella, intentando devolverle el dinero. Santiago cerró suavemente las manos de la anciana sobre los billetes. «Acéptelo, madre. Dios ha sido generoso conmigo, y es de bien nacidos ser agradecidos. Cómprese medicinas para el dolor de huesos y leña para el invierno. Hágalo por mí, para que mi suerte no se tuerza». Doña Mercedes lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Alzó una mano temblorosa y tocó la mejilla barbuda del muchacho. «Que la Virgen Santísima te cubra con su manto, Santiago. Que nunca te falte el pan ni el techo. Eres un ángel con manos de obrero». Santiago se marchó con el corazón más ligero que cuando llegó. La alegría de dar, descubrió en ese instante, era mucho más dulce que la de recibir. Esa noche, la choza de Santiago se transformó. El fuego crepitaba alegremente en el hogar, y un aroma que hacía años no se sentía allí impregnaba el aire, el olor profundo y rico de un estofado de carne cocinándose a fuego lento. Se sentó a la mesa, ahora limpia de polvo de piedra. Se puso su camisa nueva, sintiendo la frescura de la tela limpia contra su piel curtida. Cuando el guiso estuvo listo, se sirvió un plato humeante. Antes de probar bocado, inclinó la cabeza y cerró los ojos. «Señor, gracias por este alimento. Gracias por las manos que me diste y por la piedra que pusiste en mi camino. No permitas que este bienestar me haga olvidar quién soy, ni de dónde vengo». Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un manjar de reyes. El calor de la comida se extendió por su cuerpo, ahuyentando el frío de la soledad. Mientras rebañaba el plato con un trozo de pan fresco, su mirada se posó en el rincón donde guardaba sus herramientas viejas y oxidadas. Mañana, pensó, iría a la ferretería del pueblo vecino. Compraría limas nuevas, lijas de agua de todos los granos y quizás un pequeño tornillo de banco. Ahora tenía fuerzas, ahora tenía un propósito. El primer fruto de su trabajo no había sido la riqueza, sino la dignidad. Y con el estómago lleno y el alma en paz, Santiago supo que estaba listo para convertir aquel pequeño milagro en su nueva vida. El domingo amaneció con una neblina espesa que cubría los caminos, pero Santiago ya estaba en pie mucho antes de que las campanas de la iglesia llamaran a la primera misa. Era día de mercado en Villa del Valle, la cabecera municipal que quedaba a 2 horas de camino bajando la sierra. Allí acudían los agricultores, los artesanos y los comerciantes de toda la comarca para vender sus productos. Santiago se vistió con su camisa nueva, se peinó el cabello rebelde con un poco de agua y cargó sobre su espalda una caja de madera que había acondicionado con paja. Dentro, envueltas individualmente como si fueran huevos de cristal, iban sus mejores piezas, 15 piedras que había trabajado incansablemente durante la última semana. El viaje fue largo. Bajó por los senderos de cabras hasta la carretera principal y allí esperó a La Chata, el viejo autobús que conectaba los pueblos de la sierra. Iba lleno de gente con gallinas en jaulas, costales de maíz y canastas de queso fresco. Santiago, con su caja en el regazo, viajaba apretado contra la ventana, sintiendo una mezcla de emoción y náuseas. ¿Y si nadie quería sus piedras? ¿Y si se reían de él en la ciudad grande como lo habían hecho en su pueblo? Al llegar a Villa del Valle, el bullicio lo golpeó de lleno. La plaza mayor era un hervidero de colores y sonidos. El olor a cilantro fresco, a tortillas recién hechas y a carne asada en los puestos de comida llenaba el aire. Los gritos de los vendedores anunciando «barato, marchanta, barato» se mezclaban con la música de un organillero en la esquina. Santiago se sintió pequeño, casi insignificante, en medio de aquel caos organizado. Buscó un rincón libre cerca de los portales, lejos de los puestos principales de verduras y ropa. Extendió una manta limpia en el suelo y con movimientos lentos y cuidadosos fue sacando sus piedras una a una. Al principio nadie se detenía. La gente pasaba apresurada, esquivando su manta, buscando tomates, aguacates o herramientas. Para ellos, aquello no eran más que piedras, y piedras había de sobra en el campo. Santiago se sentó en un pequeño banco plegable, con las manos juntas sobre las rodillas, esperando. Pasó 1 hora, luego 2. El sol empezaba a calentar y la esperanza de Santiago a evaporarse. «Paciencia, Santiago, paciencia», se repetía en silencio, viendo cómo la gente salía de la misa de 12. Fue entonces cuando una anciana, apoyada en un bastón y vestida de luto riguroso, se detuvo frente a su puesto. No miraba las piedras con prisa, sino con curiosidad. Con la punta de su bastón señaló una pieza de pizarra negra que tenía una veta blanca atravesándola,
parecida a un rayo o a un río de luz. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó con voz cascada. «Son piedras de la sierra, madre», respondió Santiago, poniéndose de pie de un salto. «La naturaleza las pintó así, yo solo les saqué el brillo para que se viera mejor el dibujo». La anciana se inclinó con dificultad y tomó la piedra. Pasó su pulgar por la superficie lisa. «Parece el camino al cielo», murmuró ella con los ojos vidriosos. «Es hermosa. Me recuerda a mi difunto esposo, que siempre decía que en la oscuridad siempre hay un camino de luz. ¿Cuánto vale?». Santiago titubeó. Aún no se acostumbraba a poner precio a su trabajo. «Lo que usted quiera darme, madre. Para mí, que le guste ya es pago suficiente». La mujer negó con la cabeza, severa pero amable. «El trabajo se paga, muchacho, y el trabajo bien hecho se paga bien». Sacó un monedero de tela de entre sus ropas y le entregó unas monedas de plata. Era un precio justo, más que justo. Santiago recibió el dinero con manos temblorosas. Siguiendo la vieja costumbre de los comerciantes del mercado, tomó las monedas, se persignó con ellas besándolas levemente para bendecir la primera venta del día y las guardó en su bolsillo. «Que Dios se lo multiplique, madre». Aquella venta rompió el dique. Al ver que alguien compraba, otros curiosos se acercaron. El ser humano es curioso por naturaleza y donde uno mira, todos miran. Pronto, un pequeño grupo se formó alrededor de la manta de Santiago. «¡Mira esta! ¡Parece un caballo corriendo!», exclamó un niño tirando de la falda de su madre. «Esta tiene forma de cruz», dijo un hombre quitándose el sombrero con respeto. Santiago no daba abasto. Atendía a todos con una sonrisa tímida, pero genuina, explicando dónde había encontrado cada pieza, cómo la había pulido, qué veía él en los dibujos. Ya no era el cargador mudo. Era el artesano, el narrador de las historias de la tierra. Un hombre de ciudad que buscaba un regalo original para su despacho, le compró 3 de las piezas más grandes sin regatear. Una pareja de novios se llevó otra que tenía 2 vetas entrelazadas. Al caer la tarde, cuando los puestos empezaban a desmontarse y los barrenderos comenzaban a limpiar la plaza, Santiago miró su manta. Estaba vacía. No quedaba ni una sola piedra. Había vendido todo. Se dejó caer en su banco, agotado pero con el corazón galopando. Se tocó el bolsillo, abultado y pesado por las monedas y los billetes. No era una fortuna, pero para él era la confirmación de que su sueño no era una locura. Había encontrado su lugar en el mundo, allí, entre la gente, compartiendo la belleza que Dios había escondido en las rocas. Recogió su manta, sacudió el polvo y se dirigió a la parada del autobús. Mientras la chata subía rugiendo las cuestas de regreso a San Pedro, Santiago miraba por la ventana cómo el sol teñía de rojo las montañas. Ya no las veía como un muro que lo encerraba, sino como un inmenso taller lleno de tesoros esperando ser descubiertos. Regresaba a casa, no como el huérfano solitario, sino como Santiago, el maestro de las piedras vivas. El éxito no hizo que Santiago se durmiera en los laureles, al contrario, le encendió una sed de perfección. Con las ganancias de los meses siguientes, el gigante transformó su humilde morada. La vieja mesa coja fue sustituida por un banco de trabajo robusto, hecho de madera de encina, capaz de soportar el peso de las rocas más grandes. Compró tornos de mano, cinceles de acero templado traídos de la capital y una variedad de lijas y paños que guardaba ordenados como si fuera el instrumental de un cirujano. Pero Santiago sabía que 2 manos, por muy grandes y fuertes que fueran, no bastaban para pulir todas las piedras que la montaña ofrecía. Miraba a su alrededor, a las calles polvorientas de San Pedro, y veía su propio pasado reflejado en los rostros de los jóvenes del pueblo. Eran muchachos que pasaban las horas muertas sentados en el poyo de la iglesia o en las esquinas, fumando tabaco barato y viendo la vida pasar con esa mirada vacía que deja la falta de futuro. Eran los vagos, como los llamaba despectivamente don Braulio, carne de cañón para la emigración o para el vicio. Un martes por la tarde, Santiago se acercó a un grupo de 3 chicos que jugaban a las cartas a la sombra de un olmo. «Buenas tardes, muchachos», dijo Santiago. Los jóvenes levantaron la vista, recelosos. Conocían al gigante, pero el respeto que ahora inspiraba en el pueblo les imponía distancia. «Buenas, maestro Santiago», respondió el mayor de ellos, un chico flaco llamado Andrés. La palabra maestro resonó extraña en los oídos de Santiago, pero no la rechazó. «Tengo más piedra de la que puedo trabajar», dijo Santiago directo al grano. «Necesito manos firmes y cabezas serenas. No puedo prometeros riquezas rápidas, pero sí un jornal justo y un oficio que nadie os podrá quitar. ¿Quién se anima?»
Los chicos se miraron entre sí, incrédulos. ¿Trabajar con el loco de las piedras? Pero la alternativa era seguir allí, matando el tiempo hasta que el tiempo los matara a ellos. Andrés se levantó primero, sacudiéndose el polvo del pantalón. Yo voy. Peor es nada. Así nació el taller. Al principio fue un desastre. Los muchachos, acostumbrados a la rudeza del campo o a la inactividad, no tenían tacto. Rompían las piedras, se limaban los dedos hasta sangrar y resoplaban de frustración. «Esto es imposible», gritó un día Pedro, el más joven, tirando la lija al suelo. «No sirve de nada frotar tanto». Santiago, con una paciencia infinita que parecía emanar de las mismas rocas, se acercó, recogió la lija y le puso una mano en el hombro. «La piedra es dura, Pedro, porque se protege», le dijo con voz suave. «Si la atacas, se rompe o te hiere. Tienes que convencerla de que muestre su belleza. Es como domar un potro. No se hace a palos, se hace con caricias firmes». Poco a poco, bajo la tutela silenciosa y constante de Santiago, las manos torpes se volvieron hábiles. El taller se llenó de vida. El sonido rítmico de las lijas sobre la piedra, el golpeteo suave de los cinceles y las risas de los muchachos crearon una música nueva en el barrio bajo. El olor a café recién hecho se mezclaba con el polvo de mineral que flotaba en el aire iluminado por el sol de la tarde. Don Braulio, desde la puerta de su almacén, observaba el cambio con una mueca amarga. Veía cómo aquellos jóvenes que antes le pedían fiado con la cabeza gacha o a los que él contrataba por miserias para cargar sacos, ahora caminaban con la espalda recta. Tenían dinero en el bolsillo y, lo que era peor para el cacique, tenían dignidad. Intentó sembrar cizaña, diciendo que la moda de las piedras pasaría, que Santiago los dejaría tirados, pero la realidad lo desmentía. Los pedidos llegaban no solo de los turistas, sino de tiendas de artesanía de la ciudad que habían oído hablar de las piedras vivas de San Pedro. El taller de Santiago se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Era una escuela de vida. Allí, entre el polvo y el ruido, los muchachos aprendían que la delicadeza no estaba reñida con la hombría. Aprendían que el trabajo honrado, hecho con amor y detalle, tenía un valor sagrado. Una tarde, Santiago observó a Andrés terminar una pieza complicada. Una ágata que parecía tener un incendio en su interior. El chico la levantó, la limpió con su camisa y sonrió con una satisfacción profunda, la misma que Santiago había sentido aquella primera vez en la cantera vieja. «Ha quedado bien, maestro», dijo Andrés. «No, hijo», corrigió Santiago, devolviéndole la sonrisa. «Ha quedado perfecta, y lo mejor es que esa belleza ya estaba ahí. Tú solo has tenido la fe para encontrarla». Santiago salió al porche de su casa, ahora ampliada para acoger a sus aprendices. Miró hacia la montaña que se recortaba contra el cielo crepuscular. Ya no se sentía solo. Había sembrado en tierra estéril y, contra todo pronóstico, Dios le había permitido cosechar un jardín de piedra y esperanza. Los años pasaron sobre la Sierra de San Pedro, no con la pesadez de antaño, sino con la fluidez de un arroyo que ha encontrado su cauce. El tiempo, ese escultor silencioso que arruga la piel y encorva las espaldas, había sido benévolo con el pueblo. Donde antes solo había fachadas de adobe gris y miradas bajas, ahora brillaba la cal blanca de las paredes recién pintadas. Los geranios rojos y rosados colgaban de los balcones de madera tallada, y el empedrado de las calles, antes lleno de baches y lodo, lucía limpio y cuidado. San Pedro de la Roca ya no era un punto olvidado en el mapa. Se había convertido en un destino. Los forasteros llegaban cada fin de semana, subiendo la sinuosa carretera no por error, sino buscando la famosa artesanía de piedras vivas. La pequeña industria que comenzó en una mesa coja a la luz de una vela se había multiplicado. Ya no era solo el taller de Santiago, había media docena de talleres familiares donde los nietos de los antiguos canteros aprendían a escuchar el corazón de la piedra en lugar de romperlo. Santiago, ahora con el cabello del color de la nieve y la barba poblada de hilos de plata, caminaba despacio por la plaza principal. Se apoyaba en un bastón de madera de olivo, más por costumbre que por necesidad, pues sus piernas seguían siendo fuertes como columnas de templo. «Buenas tardes, don Santiago», le saludó el panadero, saliendo a la puerta de su negocio, que ahora vendía pasteles finos a los turistas. «Dios te guarde, Anselmo», respondió el anciano con su voz grave y tranquila. Los niños corrían a su alrededor, deteniéndose a veces para pedirle que les contara por enésima vez la historia de cómo encontró la piedra de la paloma. Santiago sonreía y les acariciaba la cabeza, viendo en sus ojos la chispa de un futuro que él, en su juventud, jamás se atrevió a soñar.
Andrés, aquel primer aprendiz flaco y desgarbado, era ahora un hombre hecho y derecho, capataz del taller principal y padre de familia. Santiago lo observaba desde lejos, corrigiendo con dulzura la postura de un nuevo aprendiz, y sentía que su obra estaba completa. No eran las piedras su legado más importante, eran ellos. Había pulido rocas, sí, pero sobre todo, había ayudado a pulir almas, quitando las capas de desesperanza para revelar la dignidad que Dios había puesto en cada uno de sus vecinos. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los picos, tiñendo el cielo de violeta y oro, Santiago emprendió su paseo habitual hacia el viejo mirador, aquel Suspiro del Moro, donde vendió sus primeras piezas. Se sentó en la misma piedra de siempre. Abajo, en el valle, las luces de las casas comenzaban a encenderse una a una, como estrellas caídas en la tierra. Escuchó el tañido de las campanas de la iglesia llamando a la oración de vísperas. El sonido, claro y vibrante, rebotó en las paredes de la montaña, llenando el aire de una paz solemne. Santiago miró sus manos. Estaban llenas de manchas por la edad, con los nudillos deformados por décadas de trabajo y la piel áspera como el papel de lija. Pero eran manos que habían conocido la gracia. Recordó los días de hambre y frío, la soledad mordiente de su choza y la tentación de rendirse cuando la piedra se rompía. Recordó la burla de don Braulio, quien hacía años había dejado este mundo solo y amargado en su riqueza estéril, y cómo la fe había sido su único cincel en las noches oscuras. «Todo tiene su tiempo bajo el cielo», murmuró, citando las escrituras que tanto le consolaban. Comprendió entonces que San Pedro de la Roca siempre había sido una mina de oro. La riqueza no estaba en el dinero que traían los turistas, sino en la capacidad de su gente para transformar la dureza de su entorno en arte, en vida, en comunidad. Dios no había cambiado las piedras, solo les había dado los ojos para ver su valor. Una brisa fresca le revolvió el cabello blanco. Santiago cerró los ojos y aspiró el aroma a pino y a tierra mojada. Sentía una gratitud inmensa, un gozo tranquilo que no cabía en el pecho. «Gracias, Señor», oró en el silencio de la cumbre. «Gracias por permitirme ser instrumento. Gracias por enseñarme que no hay piedra tan dura que no esconda belleza, ni noche tan oscura que no termine en amanecer». Se quedó allí hasta que la última luz del día se desvaneció y la primera estrella brilló firme sobre el campanario. Luego, con el corazón lleno y el espíritu ligero, don Santiago, el maestro de las piedras vivas, se levantó y comenzó el descenso hacia las luces cálidas de su pueblo, sabiendo que su historia ya no le pertenecía solo a él, sino que estaba grabada para siempre en el corazón de la montaña.